Bueno, mi nombre es Santos Álvarez, soy profesor de historia y con algo de conocimiento en historia fueguina, proveniente de la provincia de Buenos Aires hace algunos años. Y bueno, hoy nos encontramos en la isla Grande Tierra del Fuego y más específicamente en la misión salesiana, la misión de la Candelaria de Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, la relación que tienen los salesianos en la zona norte de esta isla con los Shetland tiene que ver con esa profecía, con el sueño que había tenido Don Bosco allá en Italia, el salesiano de la Iglesia Católica, de venir a evangelizar a estas tierras, ¿no? Y a partir de 1875 llegan por primera vez Monseñor Fagnano, que va a ser la figura directa fundadora de esta misión salesiana. Y en 1883 lo van a nombrar prefecto apostólico para la Patagonia Meridional y Tierra del Fuego, que incluía la parte argentina, la parte sur argentina y la parte sur de chilena, que pertenecía a la diócesis de Ancud. Y bueno, con este motivo, Monseñor Fagnano va a ser la cabeza de este movimiento evangelizador, que en 1886 llega en una expedición con un militar, Ramón Lista, a las costas de Tierra del Fuego, y bueno, y ve un acontecimiento triste para nuestra historia, que es el asesinato de un montón de aborígenes, una veintena de aborígenes Shetland, que sería digamos, su primer encuentro. Y pese a las quejas de Monseñor Fagnano y Polidoro Segers, que era el médico de la embarcación, no se obtiene ninguna respuesta. Bueno, y entonces considera Fagnano que tenían que venir a instalarse a este lugar, ¿no? Posteriormente, todos sabemos que en esa época el centro neurálgico y de puertos era Punta Arenas, o sea que se instalaban allí, y va a ser en 1893 que van a venir los salesianos por primera vez en una embarcación que era el vapor Amadeo, de pertenencia de José Menéndez, que va a ser un estanciero conocido también tristemente en estas tierras, y van a llegar hasta esta zona, y en 1800, a fines de 1893 se van a instalar en la zona de los Barrancos Negros, en las márgenes del Río Grande de nuestra ciudad, y van a fundar la primera misión salesiana, que sería la primera que tendría contacto con los aborígenes de esta zona. En un principio no hay contacto, pero posteriormente empiezan a aparecer los nativos de esta zona y tienen un encuentro amistoso donde se intercambiaban, se les daba frazadas, se les daba alimento y se los trataba de evangelizar. La relación específica que se pretendía era precisamente instruirlos en la fe católica, en la fe cristiana. Posteriormente va a ser protegerlo contra los avances de los estancieros, las matanzas que hubo, los asesinatos. Y bueno, y lo que se pretendía en ese momento era, ya que posteriormente la misión adquiriría estas tierras, era instruirlos en el mundo del trabajo para que posteriormente pudieran ser autosuficientes y pudieran vivir de eso, cosa que lamentablemente nunca se produjo, más allá que la misión salesiana fue autosuficiente, pero como misión, no así sus habitantes. Esa era la relación, relación con la misión salesiana, como explicaba al principio. El primer contacto era esporádico, donde los salesianos por ahí pretendían bautizarlos, de hecho se hacía, llegaron a haber matrimonios también, pero fue, digamos, en forma que los aborígenes primero se acercaban a la misión. Cuando ya se instalan acá y con el problema de los estancieros, las matanzas, los asesinatos, los que los iban corriendo, muchos buscan esto como refugio. Entonces se empiezan a conglomerar en estos lugares, como había pasado en la zona de la isla Dawson en Chile, donde también estuvo una misión salesiana. Ellos vivían acá, tenían sus lugares donde habitaban, cabañitas por llamarlo así, y bueno, y cumplían una función de trabajo en la isla, donde sobre todo se hablaba de lo que hablamos, de la fe cristiana, y se los instruía en el mundo del trabajo, ¿no? Y la relación, bueno, pretendida ser una relación que beneficiara a todos, pero bueno, esto es uno de los inconvenientes. Por un lado eran corridos
de sus territorios, ¿no? Se les achicaba su espacio geográfico, entonces comenzaban a chocarse entre sí las distintas familias, los distintos grupos aborígenes de los Yengnan. Y al estar acá, bueno, si bien se los instruye en la fe cristiana, comienzan a tener los problemas de las enfermedades, ¿no? Primero, al quitarle el espacio geográfico, perdían su lugar de alimentación y sus costumbres, ¿no? De desarrollar su vida social, su vida religiosa. Todo eso, que se llama aculturación, se le empieza a cambiar sus creencias por la fe cristiana. Su forma de vida al aire libre, donde ellos estaban genéticamente perfectamente bien adaptados, cambian a un sistema de vida en encierro, donde se les empieza a dar ropa, se cubren sus cuerpos y esto les empieza a generar problemas físicos, enfermedades, ¿no? Con simples enfermedades que por ahí el europeo, si bien todavía no controlaba, como una simple gripe, que generalmente se transformaba en una tuberculosis, eso empieza a mermar en su número, ¿no? Esto sumado a sarampión, todas las enfermedades que el hombre blanco les empieza a transmitir y los que lamentablemente ellos no estaban adaptados. Esto genera gran mortandad. De hecho, hacia el año 1900 y pico ya queda menos de 50 aquí en la misión, lo que hacía que después los salesianos tuvieran que implementar lo que se llamaba las misiones volantes. O sea, ellos iban a recorrer la isla para encontrar aborígenes, bautizarlos y casarlos en el sentido matrimonial. Porque el número en la misión iba disminuyendo drásticamente, ¿no? Por todas estas enfermedades, el encierro, sumado a, bueno, a las matanzas individuales y colectivas que la historia conoce, lamentablemente, esto de el estanciero ocupando el espacio geográfico del aborigen nativo, que tenía el guanaco como sustento para su alimento y su vida, su vestimenta, era corrido y reemplazado por las ovejas, y bueno, para el natural de estas tierras era más fácil cazar una oveja, aparte no tenían sentido de propiedad, ¿no? Entonces se utiliza esa excusa como para ir exterminándolos, lamentablemente.